negligencias por parte del ser humano son una de las principales causas de los incendios forestales y las consecuencias van más allá de la pérdida de árboles. La fauna silvestre también sufre graves impactos. Es prácticamente imposible saber cuántas especies han muerto o se han visto obligadas a desplazarse en los últimos incendios registrados este año en el país. Por eso tomemos conciencia de los riesgos y las consecuencias de un incendio forestal y de lo devastador que puede ser para las especies y comunidades. Cada uno de nosotros juega un papel importante. Sé el cambio que Cotopaxi necesita. Cuidemos nuestros bosques. Autorización número 3192. CNE, Elecciones Generales 2025. Este invierno pasado nos quedamos 3 meses encerrados adentro que no teníamos paz. 2, 3 hechos, sea de subida, de bajada. Mejoramos la vialidad del subtrópico de Cotopaxi. Con una inversión de $760,000, en Pangua realizamos la ampliación y colocación de subbase, base y compactación para el asfaltado de 3.62 kilómetros de la vía El Corazón Ramón Campaña. Esta obra de infraestructura vial impulsará el desarrollo productivo y socioeconómico, permitiendo a los habitantes de esta zona transportar sus productos para la comercialización. Y de ahí dejamos habilitado a las 5 de la tarde, que es el fin de las actividades. Solicitamos a la ciudadanía circular con precaución mientras concluimos con los trabajos de ampliación. Prefectura de Cotopaxi. Autorización número 3193. CNE, Elecciones Generales 2025. La producción del cacao, plátano. Siguiente paso ya sería hacer una nueva minga para rellenar los contenedores de concreto. Devolvemos la conectividad a Pangua y La Maná. Sobre el río Calope, sector Estero Hondo, se coloca el puente Bailey que la Prefectura de Cotopaxi obtuvo mediante un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Este puente metálico de 60 metros de longitud y 7 metros de ancho beneficiará a más de 60,000 habitantes, permitiéndoles circular de forma segura y digna. Pedimos a la comunidad tener precaución al transitar por este sector, mientras se concluye con la colocación de la infraestructura. Prefectura de Cotopaxi. Autorización número 3196. CNE, Elecciones Generales 2025. Muy buenas noches a todos nuestros distinguidos amigos quienes nos acompañan en CDL Noticias. Estas son conversaciones que inspiran. Esta noche tenemos un invitado muy especial, quien es candidato a la presidencia de la República. Estamos hablando de Francesco Tabacchi, con quien abordaremos temas de interés nacional. Bienvenido, Francesco, a nuestro medio de comunicación. Buenas noches. Doris, buenas noches. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. Bueno, es un hombre, según estaba leyendo, que de campo, dedicado a la agricultura y a la ganadería también. Casado, tiene 3 hijos, fue presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y titular de la Federación de Ganaderos del Ecuador, amante de los animales y el deporte. ¿Cuál es su visión para el futuro del Ecuador, mi querido Francesco? Bueno, todos queremos el Ecuador que realmente nos merecemos. Un Ecuador a donde nos hemos acostumbrado a normalizar las cosas, a normalizar la falta de oportunidades para los chicos, la falta de oportunidades para los jóvenes y no tan jóvenes. Hemos normalizado la delincuencia, especialmente en otras provincias del Ecuador, no necesariamente en Cotopaxi. Y ahora estamos normalizando la oscuridad, estamos normalizando este problema de energía, y eso es porque somos un país muy resiliente, somos aguantones, somos buenas gentes. Pero tenemos que darnos cuenta de que tenemos un país maravilloso y sí hay cómo cambiarlo, sí hay cómo generar trabajo y por qué no partiendo de la producción, como lo ha hecho esta provincia, como lo ha hecho la Tacunga. Sí, en Cotopaxi, la verdad también, aparte de todas las problemáticas que estamos viviendo, hemos visto a nivel del país la migración incluso, que ha sido bastante fuerte, una ola grande de migrantes. Antes teníamos, todavía la tenemos, la migración del campo a la ciudad. La edad promedio laboral rural en el campo es de 43 años, es altísima. Eso quiere decir que las familias están migrando y los jóvenes especialmente están dejando a los mayores hechos cargos del trabajo en el campo. Sin embargo, ahora los chicos que están en estas ciudades más grandes como La Tacunga, Ambato, Quito, Guayaquil, Cuenca, etcétera,
están pensando en emigrar fuera del país. Y créanme que si hacemos las cosas bien, los mejores días están aquí en el Ecuador. Tenemos un país maravilloso, muy rico, porque en realidad que quienes conocemos las partes de afuera sabemos del trabajo difícil que se va a realizar, y a veces la ganancia es mucho menos de lo que quizás nosotros en nuestro país tenemos, porque aquí tenemos nuestro hogar, tenemos todo en sí, y reitero, tanto en la agricultura y en la ganadería también. Y nos volteamos un poquito y vemos a los países vecinos como Perú y Colombia, que están aquí al lado, a la vuelta de la esquina, y están muy bien, están bastante bien, y nosotros decimos, ¿por qué nosotros estamos muy mal? ¿Por qué nosotros no salimos adelante? Yo cuando vengo a Cotopaxi y recorro la Tacunga, realmente lo hago con mucha felicidad, me alegra cuando vengo acá, y quizás la gente de aquí no lo ve así, no disfruta lo que tiene, porque uno se acostumbra y vive, cada cual vive sus problemas. Pero yo haría muchas de las cosas que se hacen aquí. ¿Cómo ha salido adelante Cotopaxi por sí solo, sin mayor ayuda? Aquí no es que ha venido un gobierno y los ha ayudado. Aquí vemos agricultura resiliente, y me meto un poco en el campo de la producción porque sí abandero al sector agropecuario, y somos un país que desde hace 200 años decidimos producir cacao y nos convertimos en una potencia en cacao. Luego vino el banano y pasó lo mismo, una potencia el camarón, una potencia flores tropicales, rosas, flotas pesqueras, ahora está la pitahaya, el aguacate, etcétera. Y uno entra a la Sierra Central y te encuentras con cultivos como el brócoli. Somos el país, estamos dentro de los 3 mayores productores de brócoli del mundo. Y yo digo, ¿cómo puede ser que no nos volquemos hacia esa producción? Que no solo es el trabajo físico, también es el trabajo intelectual y todo lo que se busca. Pero ahí es donde tiene que llegar un gobierno y decir, voy a hacer una transformación en el sector agropecuario. Voy a hacer una transformación que genere mejores días, mejor vivir y empleo. Sería tan importante para nosotros. ¿Y cómo planea abordar los principales problemas económicos y sociales que ahora tenemos en el país? Generando empleo, eso es lo más importante de todo. ¿Y cómo se genera empleo? Nuevamente voy a la tierra, lo que está abajo de la tierra, el petróleo y la minería, y lo que está arriba de la tierra, esa obra pública que no se la hace hace muchos años, y desde que no se la hace entramos en esta debacle, y lo que está un poquito más arriba, que es el sector agroproductivo. El problema es que los presidentes, y le diría que todos, como no vienen del sector productivo, llegan, se sientan en la mesa y se encuentran con un presupuesto general del Estado que es de 35 mil millones de dólares aproximadamente, y que tienen una deuda gigantesca con los organismos internacionales, y dicen, bueno, ahora tengo que pagar deuda. ¿Y qué hacen? Se viran, le tocan nuevamente la puerta a los organismos internacionales y contraen más deuda para pagar esa deuda. Eso es una costumbre que se hace todos los años, todos los gobiernos. Nosotros, los productores, los emprendedores, la mayoría de los ecuatorianos sí contraemos deuda, pero generalmente esa deuda es para producir, es para comprar materia prima, comprar maquinaria, reconstruir, remodelar, lo que sea, generar empleo, y al final pagamos la deuda. Sí la pagamos, pero al final, no al comienzo. Uno nunca contrae una deuda para pagar otra deuda. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que contraer deuda, pero para generar especialmente empleo, y luego abierta y radicalmente abrirle las puertas a la inversión extranjera, a la empresa privada, que ha sido tan satanizada. Hemos crecido generación tras generación satanizando a los inversionistas extranjeros, a la empresa privada, y no nos damos cuenta que el petróleo que está en manos del Estado está mal. La minería, ni siquiera tenemos, podemos hablar mucho de la minería. La energía, miren lo que estamos atravesando con la minería. Las carreteras que no están concesionadas están en manos del Estado, están mal. La salud en manos del Estado está mal. Entonces, cuando el Estado no puede hacer algo, tiene que dejar que quien sí lo pueda hacer, lo haga, regulando, por supuesto, para eso sí está el Estado, pero que se genere empleo. Y créamelo, Doris, que cuando un país tiene sobreoferta de empleo, la mitad de los problemas se acaban. Así es. Bueno, ahora también en esta
ola de delincuencia que nosotros vivimos, de violencia, en sí, ¿cuál es la propuesta también en la parte de seguridad? Yo fui gobernador del Guayas un año entero, casi un año. Durante todo ese tiempo vivimos la ola de muertes violentas más grande de la historia del Ecuador. Ahora vengo recorriendo las provincias de la Sierra, acabo de estar en Chimborazo, y en Chimborazo la gente está preocupada porque en lo que va del año van 40 muertes violentas en lo que va del año. Quiero que sepa que nosotros en Guayaquil teníamos 70 muertes violentas a la semana. O sea, nosotros en una semana teníamos lo mismo que puede haber en Cotopaxi en un año o en Chimborazo en un año. Yo he visto de cerca al diablo. Y durante ese año, un trabajo increíble con la Policía Nacional, llevamos a la cárcel cerca de 12.000 delincuentes. El 80% tenía de 2 a 10 detenciones. Eso quiere decir que la policía no había trabajado en 12.000 detenciones, sino en 50.000 detenciones promedio. Y después nos quejábamos de la policía, de todo el trabajo que hacía. ¿Y sabe qué pasaba? Teníamos y tenemos un cuello de botella. Y es que en menos de un año, más de la mitad de esos 12.000 delincuentes habían sido puestos en libertad por los jueces corruptos, por los jueces y fiscales corruptos. La primera ley que yo voy a mandar a la Asamblea es cadena perpetua para los asesinos, los violadores, los vacunadores y los jueces y fiscales corruptos. Ya me han dicho bastante sobre los derechos humanos y créame que a estas alturas tengo que ser radical y los derechos humanos de los delincuentes ya no me importan. Tengo que pensar en los derechos humanos de las madres que pierden a sus hijos, que pierden a sus maridos, de las viudas, de los viudos, de los chicos que no pueden ir a estudiar y de todos los que no pueden salir a sus casas a lo largo y ancho de todo el Ecuador. Por eso va a ser una medida dura y al mismo tiempo hay que dar oportunidades, porque nadie nace con vocación de delincuente, ni siquiera el hijo de 2 delincuentes. Y vamos a hacer un plan de desarme. A quienes nos entregan las armas le vamos a dar becas integrales a sus hijos, deporte, arte, cultura, internet y educación. Es muy polémico, pero en el país, en el Ecuador, quienes quieran hacer las cosas bien por el lado derecho lo van a poder hacer, van a tener la oportunidad. Esto no los exime a los delincuentes de pagar sus penas con la justicia, pero si tomamos esta medida, en lugar de tener el día de mañana, si no tomamos esta medida, el día de mañana en lugar de tener 50.000 delincuentes sueltos en la calle, vamos a tener 100.000. Así que hay que ir a trabajar en nuestra niñez. No hay mejor forma de eliminar la delincuencia que antes de que nazca, y esto es a través de las oportunidades. Habíamos hablado acerca de los policías y estas situaciones también que nos agobian, ¿no? Y muchas veces los delincuentes son quienes están más armados que la misma Policía Nacional, y aún así la policía que ahora tiene las armas no pueden ni siquiera ellos defendernos porque no pueden utilizar las armas. Sabemos que faltan policías y el equipamiento también de nuestros uniformados. ¿Cómo trabajar en este tema? Yo estoy aquí para decir la verdad, no voy a dejar de hacerlo. Si algo no sé aún es ser político, vengo del sector productivo y bueno, pues le voy a decir la verdad. No es que a veces la policía está con menos recursos que los delincuentes, siempre está con menos recursos. La delincuencia nos lleva ventaja, pero si empezamos ya con mano dura y hacer las cosas como tenemos que hacer, en poco tiempo los vamos a alcanzar y seguramente los vamos a dejar atrás. Tenemos que concientizarnos de que ya no podemos normalizar la delincuencia, ya no podemos normalizar que los jueces corruptos dejen en la impunidad todo lo que ocurre. Yo viví historias muy tristes. A mí me tocaba ir a velorios de policías. Una vez fui al velorio de 2 policías hermanos. Habían sido asesinados afuera de su casa en venganza por un asesino que lo habían metido preso una semana atrás. Fui al velorio y a las pocas semanas tuve que ir a visitar a los padres, a decirles que el asesino había sido detenido nuevamente y estaba en la cárcel. Eso no era una buena noticia, porque sabíamos que el asesino lo iban a liberar y en efecto lo liberaron al poco tiempo después. En eso nos estamos convirtiendo, en un país de la impunidad. Hay que tener mano dura y créame que yo por eso
estoy aquí, porque me cansé de que no nos resuelvan los problemas. Es verdad, ahora también en la crisis energética que nosotros vivimos y se sigue agudizando, ¿cómo realizaría alguna gestión para poder dejar de depender de la energía generada por el agua, sino buscar quizás otras fuentes energéticas? También nos han dicho muchas veces de que no es solo el agua. Yo pienso igual, que no solo es el agua, que hay alternativas como la energía solar, pero somos un país de ríos y nos dejamos convencer de que no hay minería, o que la minería solo la pueden tener los ilegales, o que no hay petróleo. Y ahora nos empiezan a decir de que no hay ríos. Sí hay ríos. En la provincia de Zamora Chinchipe está el río Zamora, que llega hasta Perú. El río Santiago, en la provincia de Morona Santiago, perdón. El río Santiago, ya hay un proyecto hecho que tiene hasta los estudios ambientales listos. Tiene a los inversionistas extranjeros listos para venir a desarrollar esa hidroeléctrica. Generaría 3.000 megavatios aproximadamente, 3.000 megavatios hora. Un poco menos de lo que producimos ahora, pero lo suficiente para cubrir toda la brecha y ser nosotros los que exportamos. No vamos a tener nosotros que invertir. Esto es un proyecto a largo plazo. Seguramente va a estar lista en 3 años, pero va a generar empleo desde el primer día, que eso es lo que a mí más me gusta. Me encanta generar empleo. Y también hay alternativas a corto plazo. Usted debe haber oído hablar de la ex refinería del Pacífico, la refinería fantasma. Ahí al lado está el proyecto del Aromo, están las escolleras del Aromo. Ahí hay un proyecto firmado con una empresa europea, una empresa privada de energía solar. La empresa se llama Solar Pack. Ellos, lo único que hay que hacer es firmarle la agenda y ellos entran y ponen toda la inversión y van a generar 250 megavatios hora. Es importante que el actual gobierno termine de arrancar este proyecto y quizás para el próximo año, antes de que empiecen los apagones, que van a empezar, vamos a tener otros 250 megavatios hora. Tenemos adicionalmente 184 centrales, entre pequeñas, pequeñitas, grandes, van desde los 10 megavatios hora hasta los 1000 como Coca-Cola. No funcionan, el Estado no tiene para invertir, pero ya el presidente Noboa, y yo aplaudo la gestión, mandó a la Asamblea una ley pidiendo de que la empresa privada o la inversión extranjera pueda entrar y generar hasta 100 megavatios hora. Ahí yo les daría el plan 2x1. ¿En qué consiste? El señor inversionista llega y le dice, esta central produce 10 megavatios hora, usted va a invertir y va a cobrar, pero eso sí, como le vamos a dar la estructura, la infraestructura, le vamos a dar la conexión y la concesión, usted en lugar de producir 10 megavatios hora va a producir 20, cobrándole al Estado, por supuesto, los precios regulados. Y con eso yo le aseguro que en junio del próximo año vamos a tener cubierto el problema. Pero no podemos esperar que llegue otro presidente y lo haga. Yo feliz de la vida voy a llegar a hacerlo, pero yo invito siempre al gobierno a que tome la iniciativa y no perdamos más tiempo. Y por supuesto, todo lo que haga el gobierno actual y todo lo que han hecho los gobiernos anteriores, como el del expresidente Lasso, Correa y Moreno, todo lo bueno, yo lo voy a traer de regreso. Lo malo no hay ni siquiera que tratar de corregirlo. Hace momentos habíamos hablado de que se sataniza lo que es la inversión extranjera. ¿Cómo nosotros poder quitar a los ecuatorianos de esa idea que la inversión extranjera puede ser también un medio de apoyo? Es un medio de apoyo. Yo creo que los ecuatorianos estamos listos. Los ecuatorianos queremos trabajar. Somos trabajadores, madrugadores, creativos. La minería en el Ecuador también, no solo que hemos satanizado la minería, hemos satanizado la minería legal y dejamos que solo entren los ilegales. El Ecuador tiene 2 concesiones mineras, 2 chullas concesiones mineras. Y han ingresado 300 millones de dólares en el último año de inversión minera, que es muchísimo. Quiero decirle que en Perú, en la misma roca, la misma veta, que es la misma cordillera, hay 60 concesiones mineras y han ingresado 30.000 millones de dólares. ¿Usted cree que el Ecuador no necesita 30.000 millones de dólares? Obviamente que se lo maneje de manera legal, de manera amigable, de manera sostenible con el medio ambiente. Pero hemos dejado que quienes hagan minería en el Ecuador sean los ilegales, sean los malos. Igual estamos haciendo con la política.
Estamos dejando que en la silla de la política se sienten los malos. Y por eso también satanizamos a la política. Y por eso estoy yo aquí. Porque me cansé que en esa silla se sienten los malos. En otros aspectos también ahora en la actualidad afecta al país la falta de medicinas en los hospitales. Nosotros, en este caso usted, ¿cómo cambiaría esa situación? El otro día me planteaban y me decían, ¿y qué pasa si viene una compañía internacional y desde otro país se encarga de controlar todos los fondos, de comprar, vender? Me quedé pensando y dije, ¿será que esto se termina convirtiendo en una privatización? Y digo, yo creo en la empresa privada, creo en la inversión extranjera, pero quizás no estoy listo, quizás no estamos listos para que nuestro seguro social y nuestra salud no la maneje el Estado. Pero sí exigirle al Estado que haga las cosas bien y que empiece de adentro hacia afuera para que podamos ahora sí decir que cuando la plata no se la roban, alcanza para todo. Y empezar a reestructurar de adentro hacia afuera a través de una auditoría inmediata, que también se la puede hacer ahora, no hay que esperar. Pero hay temas que sí se los pueden ir ajustando y es, por decirle, se sufre mucho de las derivaciones, de las famosas derivaciones, cuando llega un enfermo o llega un paciente al hospital y no hay cómo solucionarlo, no lo derivan. Las derivaciones pueden ser inmediatas y no nos cuestan. A un paciente que lo llevan a un hospital a operarlo del corazón, no le pueden decir, aquí no tenemos cómo operarlo hasta después de 3 días, espere. Tienen que irse a otro hospital. Igual el tema de la medicina. No puede ser que nuestros enfermos lleguen a los hospitales y le digan, no lo podemos operar porque no hay hilo, o porque no hay gasa, o porque no hay tijeras. Y son cuestiones que sí se las pueden solucionar, pero es tener un poco de empatía. Ahora también en la base vamos a hablar un poquito de educación. Cada semestre hay estudiantes que se quedan y no pueden acceder a lo que es a un cupo universitario. ¿Qué se puede hacer en este caso para que empecemos más por joven? los más chiquitos, empecemos por los niños. Perfecto. El Ecuador tenía hace años atrás, no voy a mencionar el gobierno del que fue porque no estoy para criticar, solo para traer lo positivo, tenía 20.000 unidades educativas, se las redujeron a 13.000, 7.000 escuelas menos. Escuelas chiquitas, chiquititas, pequeñas, medianas, pero eran las escuelitas de la ruralidad, eran las escuelitas a donde estudiaban nuestros chicos del campo. Desaparecieron, eso ha ocasionado la migración. Hay que empezar por ahí, hay que empezar por las escuelitas y las reaperturar y llevar buenos maestros para que todos los niños tengan acceso a la educación. Luego pasamos a las universidades y a las carreras cortas. No solo que no hay cupos, sino que en las universidades públicas los jóvenes terminan endeudados. Sus padres terminan endeudados. El costo de una carrera universitaria, por más financiada que esté por el Estado, es cara. Los chicos no terminan estudiando, los jóvenes no terminan estudiando las carreras que quieren y finalmente cuando se gradúan y quieren trabajar se encuentran con otro cuello de botella y es que les piden en las empresas 2 años de experiencia. Y yo digo, como decimos en el campo, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Cómo van a tener experiencia? Entonces hay que empezar desde abajo, desde los chiquitos y luego en las universidades empezar a preparar a los chicos para que puedan trabajar y que tengan sus carreras. Y al mismo tiempo, como estoy pensando en hacer nuevas unidades educativas, y eso me va a ocasionar, le va a ocasionar más burocracia al Ecuador, burocracia sana, porque tienen que llegar más maestros. Estoy pensando en eliminar o en fusionar ciertas instituciones. Yo ya fui gobernador y conozco el oficio bastante bien. ¿Por qué no fusionar en 23 provincias o 22 provincias de las 24 la gobernación con la prefectura de la provincia? Hacer una sola, reducir ese aparato del Estado y que sea solo un ente el que controla, el que organiza y el que administra la provincia. Ustedes deben de conocer los palacios que hay o de gobernación o de prefectura en cada provincia. Los podemos convertir en universidades. Podemos tener una nueva universidad en más de 20 provincias, más alternativas para nuestros jóvenes, que hayan más oportunidades. Y finalmente, cuando ya ellos salgan y se gradúen, jamás le podemos decir a los emprendedores o a la empresa privada, le podemos decir, están obligados a contratar personal, pero sí los podemos incentivar.
¿Y cómo usted incentiva un emprendimiento? Ustedes aquí pueden tener en este estudio, en este set, 8 o 10 colaboradores el día de mañana, pagar sus impuestos, pero si el gobierno viene y les dice, mira, por cada 2 personas que tú contratas, yo te voy a reducir el 20% del impuesto a la renta. Si contratas 5, o sea, el 50%, te reduzco el 50%. Y si contratas otras 10 personas, no vas a pagar impuesto a la renta por los próximos 10 años. Aquí los directores van a empezar a decir, a ver, yo quiero hacer otro set, yo quiero hacer otro programa. Van a generar empleo. Sí, por supuesto, me va a salir la clase política y me va a decir, oye, pero ¿y el Estado entonces no va a vivir de los impuestos que paga el estudio? No, no va a vivir de eso, va a vivir de que van a haber otras 10 personas trabajando, pagando luz, agua, teléfono, consumiendo, y eso genera el dinamismo en la economía. Eso es lo que han hecho en otros países, no es un invento mío, así se saca adelante a un país. Ahora también el agro se ha visto afectado por la sequía. ¿Cuál va a ser el apoyo para este sector? Mire, yo no solo veo las sequías, porque yo soy agricultor, yo veo las inundaciones, yo veo las nevadas, veo a nuestros agricultores todos los años quejándose, yo entre ellos, o porque no tengo suficiente agua, o porque no tengo el riego, o porque no tengo mecanización. Y la única forma de convertir al sector agropecuario en una agricultura 4.0 es a través de una transformación agrícola, de abajo hacia arriba, los más pequeños primero, porque necesitamos que los más pequeños tengan costos más bajos para ser competitivos. ¿Cómo? Riego total y absoluto en todas las regiones. Que todos, desde los más chiquitos, desde los que tienen media cuadra, desde los que tienen 1 hectárea y hay 10 socios, que los conozco perfectamente, sembrando fresas o sembrando frutillas. Ahora van a sembrar frutillas sin moras, sin pepa o arándanos, o el mismo brócoli. Que todos tengan riego, que todos tengan tecnología de punta y mecanización de suelos. Cuando usted hace que un productor sea competitivo y tenga precios más baratos, se olvida del precio de sustentación. Para que me oigan mis amigos lecheros, que seguramente me están oyendo y todos los años pelean por ese precio. Mientras los costos son más bajos, el productor gana más, puede vender más barato y el consumidor se beneficia y compra más. Fin de la historia. Eso es lo que necesitamos. Pensar en los costos, no en los precios de sustentación. Bastante complejo en realidad. Y también cómo se trabajar en el tema, lo más difícil, de las cárceles. ¿Qué se diría para controlar y sigan ordenando? Es un tema muy difícil, muy complejo. Sí. No quiero que me vean como un candidato y el día de mañana como un presidente sábelo todo. Quiero que sepan que soy un ser humano con errores, que quiero tener mano dura y quiero dar oportunidades. Y sé que las cárceles están muy mal y por otro lado quiero que se llenen más todavía, porque quiero que todos los delincuentes entren a pagar sus culpas. Es muy difícil, quizás no le tengo todas las respuestas, pero vamos a tener que hacer más cárceles. Vamos a tener que hacer más cárceles. Si usted me pone a escoger a mí entre hacer cárceles o cementerios, yo siempre voy a preferir hacer escuelas, colegios y unidades educativas. Voy a empezar por ahí, por trabajar ahí, por invertir en la educación de los jóvenes, de los chicos. Nuevamente, la mejor forma de eliminar la delincuencia es, antes de que nazca, es dando oportunidades. Una buena educación, en todo caso. Bueno, ahora también, ¿cómo proteger? Tiene hartísimas preguntas, por lo que veo. Sí. Claro que sí. Pero bueno, ya estamos casi nosotros llegando a la parte final y estamos totalmente contentos de que usted haya venido a compartir con nosotros. Yo estoy contento y agradecido porque así me conocen. Bueno, ahora, ¿cómo protegería la privacidad y seguridad de los ciudadanos? Mire, yo creo que cuando obtengamos mano dura, y le voy a decir algo que no lo hablo mucho en la región de la sierra, porque es otra cultura y es otra situación contra la delincuencia. Pero voy a crear el Escuadrón de la Pacificación, que está integrado por los mejores elementos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, entrenadas por fuerzas de guerra, con poder bélico, con los países
con quienes mantenemos los tratados internacionales, los vamos a seguir manteniendo, entre esos Estados Unidos con su nuevo presidente, porque la única forma es entrar a todos estos cantones, empezando por Durán, que es un cantón que ya está entre las ciudades más peligrosas del mundo, y tenemos que entrar a poner mano dura, y esos elementos no van a poder salir, discúlpenme la velocidad y la radicalidad con la que hablo, pero no van a poder salir hasta que no quede una cucaracha en las calles. La gente en el Ecuador quiere bala, pero también quieren oportunidades. La gente quiere que nuestra policía tenga el armamento, como usted dice, más armamento que los delincuentes, pero también quieren que hayan libros en los colegios y hayan medicinas en los hospitales. Tengo que traer el equilibrio al país con una mano dura, una mano justa y una mano inteligente. Bueno, ahora sí, vamos con la última pregunta y reitero, estamos muy contentos de que haya venido a conversar con nosotros aquí en el diálogo. Y ahora sí, ¿cuáles son sus planes para mejorar la infraestructura y los servicios públicos en el país? Dicen que cuando uno empieza a mejorar la infraestructura y los servicios públicos, empieza a llegar el turismo, acompañados por la seguridad. Me reúno mucho con los turistas, con quienes están en las ramas, en los gremios del turismo, y me dicen mucho sobre estas infraestructuras. Y yo les digo que la mejor forma para que entre el turismo a un país y la forma más rápida para que llegue el turismo a un país es cuando llega la inversión extranjera. Cuando llega la inversión extranjera a un país, atrasito, en el mismo vagón, en el mismo balde de la camioneta, llega el turismo, llega esa inversión. Y ahí es a donde yo planteo que llegue la inversión extranjera a trabajar en el petróleo, en las carreteras, en la viabilidad, como lo hacíamos hace algunas decenas de años. Y todo eso de ahí genera empleo, genera turismo, genera bienestar, mejor vivir. Y no me preocupo solamente por ese buen vivir, sino que cuando usted hace todo esto, usted hace que en estos más de 3.000 kilómetros de carreteras, de vías de segundo, tercero, cuarto y quinto orden que hay en Cotopaxi, por donde salen los chicos a estudiar, por donde salen nuestros productos, por donde salen nuestros enfermos, muchas veces cargados en hamacas porque no hay acceso, todo eso se mejora. Ese es el bienestar que lleva. Sí a la obra pública, sí a la inversión extranjera, sí a la empresa privada, que entren regulados por el Estado, por supuesto, sin corrupción, nunca más corrupción. Francesco, por favor, queremos que les envíe un mensaje a quienes en este momento nos están observando para su futuro gobierno. Sé que ha sido una entrevista dura, donde se me ve muy radical. Los invito a seguirme en mis redes sociales, F. Tabaqui, Instagram, TikTok. No soy tan rudo como se me ve. Quizás soy un ecuatoriano más de carne y hueso, dolido por lo que le pasa a mi país, con ganas de cambiarlo, con la voluntad, y seguramente muchos me dicen en mi familia: Doris, ¿qué haces aquí en la política? ¿Por qué no regresas a lo tuyo? Y es porque a mí este país me ha dado mucho y me siento en deuda. Tengo que ir a retribuir lo que me ha dado. Estos son espacios para que no solo me conozcan a mí, sino que conozcan al resto de candidatos y luego nos comparen. Muchísimas gracias, Francesco. Reiteramos nuestra bienvenida al medio y le agradecemos tanto esa gran apertura que nos ha brindado para compartir junto a nosotros. Queremos enviar un abrazo grande también a quienes nos observan a través de las redes sociales y a nuestros auspiciantes, como es el Centro de Adiestramiento K9, el cuidado de animales, también a San José, la operadora de capacitación ecuatoriana, y Cambet, Clínica Veterinaria. Les enviamos un abrazo grande. Estuvimos compartiendo esta noche junto a Francesco Tabaqui, candidato a la presidencia del Ecuador. Muchos éxitos, Francesco, y muchísimas gracias. Gracias por recibirme. Gracias a todos.
Las negligencias por parte del ser humano son una de las principales causas de los incendios forestales y las consecuencias van más allá de la pérdida de árboles. La fauna silvestre también sufre graves impactos. Es prácticamente imposible saber cuántas especies han muerto o se han visto obligadas a desplazarse en los últimos incendios registrados este año en el país. Por eso tomemos conciencia de los riesgos y las consecuencias de un incendio forestal y de lo devastador que puede ser para las especies y comunidades. Cada uno de nosotros juega un papel importante. Sé el cambio que Cotopaxi necesita. Cuidemos nuestros bosques. Autorización número 3192. CNE, Elecciones Generales 2025. Este invierno pasado nos quedamos 3 meses encerrados adentro que no teníamos paso. 2, 3 hechos, o sea, de subida, de bajada. Mejoramos la vialidad del subtrópico de Cotopaxi. Con una inversión de $760,000, en Pangua realizamos la ampliación y colocación de subbase, base y compactación para el asfaltado de 3.62 kilómetros de la vía El Corazón Ramón Campaña. Esta obra de infraestructura vial impulsará el desarrollo productivo y socioeconómico, permitiendo a los habitantes de esta zona transportar sus productos para la comercialización. Y de ahí dejamos habilitado a las 5 de la tarde, que es el fin de las actividades. Solicitamos a la ciudadanía circular con precaución mientras concluimos con los trabajos de ampliación. Prefectura de Cotopaxi. Autorización número 3193. CNE, Elecciones Generales 2025. La producción del cacao, plátano. Siguiente paso ya sería hacer una nueva minga para rellenar los contenedores de concreto. Devolvemos la conectividad a Pangua y La Maná. Sobre el río Calope, sector Estero Hondo, se coloca el puente Bailey que la Prefectura de Cotopaxi obtuvo mediante un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Este puente metálico de 60 metros de longitud y 7 metros de ancho beneficiará a más de 60,000 habitantes, permitiéndoles circular de forma segura y digna. Pedimos a la comunidad tener precaución al transitar por este sector, mientras se concluye con la colocación de la infraestructura. Prefectura de Cotopaxi. Autorización número 3196. CNE, Elecciones Generales 2025.